Número 10. Masacre de dinosaurios. Usando evidencia fósil, los paleontólogos han logrado reunir los eventos de una extraña masacre de dinosaurios. Todo comenzó con una manada de Centrosaurus migratorios. Los Centrosaurus eran un tipo de dinosaurio herbívoro del período Cretácico tardío que vivió en lo que hoy es Canadá hace unos 76.5 millones de años. Los monzones estacionales causaron muchas inundaciones a lo largo de la costa, lo que llevó a los Centrosaurus demasiado hacia el interior. De lo que no se dieron cuenta fue de que estaban migrando directamente hacia una horda de Dasplestosaurus hambrientos. Los Dasplestosaurus eran un tipo de tiranosaurio, un espantoso monstruo lagarto con grandes dientes que no le temía a nada. Estaban estrechamente relacionados con el Tyrannosaurus Rex, equipados con decenas de dientes salvajes y brazos pequeños. Pero no dejes que estos pequeños brazos te engañen. La masacre comenzó casi de inmediato. Los dinosaurios carnívoros habían estado al acecho y rápidamente eliminaron a los indefensos dinosaurios con cuernos como una manada de hienas que se lleva una manada de ovejas bebé. Entonces las cosas empeoraron. Los centrosaurios quedaron atrapados en un río inundado, incapaces de cruzar a la seguridad del otro lado. No obstante, lo intentaron y decenas se ahogaron mientras intentaban cruzar o fueron capturados por depredadores de agua aún más letales que se acercaban para el festín. Al final, casi nadie sobrevivió. ¿Cómo reconstruyeron los paleontólogos esta horrible pesadilla? Todo se basó en fósiles de dinosaurios encontrados en el sitio de la masacre, y los paleontólogos tuvieron que reunir las pistas de lo sucedido y finalmente pintaron esta imagen devastadora en un documental de la naturaleza horrible hace 75 millones de años. BBC Earth ha recreado toda la escena y da bastante miedo verla. Número 9. El asteroide que hizo al Amazonas. Ha habido un descubrimiento reciente sobre un impacto de asteroide que mató a los dinosaurios. Según los investigadores, el impacto de un asteroide también creó la selva amazónica. Los investigadores estudiaron el polen fosilizado y las hojas recogidas en Colombia para mostrar cómo el impacto transformó Sudamérica en un paisaje tropical. Hace 66 millones de años, cuando un asteroide golpeó la Tierra, cambió drásticamente el tipo de vegetación en el continente sudamericano. No es de extrañar porque el asteroide tenía 11.9 kilómetros de diámetro. La doctora Mónica Carvalho de Smithsonian Tropical Research Institution dijo que ella y su equipo examinaron al menos 50.000 registros de polen fosilizado, incluidos más de 6.000 fósiles de hojas de antes y después del devastador impacto. Esto es lo que descubrieron. Antes del impacto, la península de Yucatán en México estaba compuesta principalmente por plantas, coníferas y helechos, pero después la diversidad de plantas disminuyó en al menos un 45% y la mayoría de las plantas que tenían semillas se extinguieron. Es cierto que el bosque se recuperó durante los siguientes 6 millones de años, aunque esta vez las plantas con flores se volvieron dominantes. Aquí hay algo más que es realmente interesante. Durante el período Cretácico, cuando los dinosaurios aún dominaban la Tierra, los bosques estaban muy espaciados. Lo que esto significa es que los árboles estaban muy separados y había mucha luz solar en el suelo, a diferencia del Amazonas actual, con los árboles puestos unos contra otros y el dosel superpuesto. Menos luz llegaba al suelo a medida que los árboles se acercaban, creando la selva amazónica como la conocemos hoy, llena de flores y plantas diversas. Número 8. Dinosaurio grande en Japón. Investigadores de Japón acaban de descubrir lo que muy bien podría ser el dinosaurio ornitópodo más grande que haya vagado por el país. El descubrimiento se produjo en forma de un único fósil que se encontraba escondido bajo la arena de una playa local en Nagasaki. El fósil es de un omóplato, de la horrible bestia a la que pertenecía, que tendría más de 7 metros de largo. Este dinosaurio vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 81 millones de años. El fósil era tan grande que necesitaron usar maquinaria pesada para sacarlo de la arena. El investigador, Kazunori Miyata, se refirió al descubrimiento como una pieza de material invaluable y espera que ayude a los científicos a comprender mejor a los dinosaurios que solían vivir en Nagasaki. Aún más impresionante es que el fósil parece estar en condiciones casi perfectas. El dinosaurio se llama Hadrosauroidea y es una especie de herbívoro. Se han encontrado otros fósiles antes de este dinosaurio y el más antiguo de la zona data de hace más de 120 millones de años. Sin embargo, este es con mucho el espécimen más grande. Fue uno de los mayores herbívoros de su época en Japón, estrechamente relacionado con los dinosaurios con pico de pato. Tampoco vivía solo en Japón, ya que se había encontrado otros especímenes en otras partes de Asia, en Europa e incluso en África.
Número 7. El dinosaurio más grande de Australia. Hablando de dinosaurios enormes, una nueva especie de dinosaurio encontrada en Australia acaba de ser confirmada como la más grande de todo el país y una de las más grandes del planeta. El dinosaurio fosilizado ha sido apodado Cooper porque fue encontrado en Cooper Creek, en el suroeste de Queensland. Si bien el dinosaurio fue descubierto hace bastante, ya en el 2007, los investigadores simplemente no sabían qué hacer con él cuando lo encontraron por primera vez. Solo recientemente los paleontólogos pudieron describirlo científicamente como el dinosaurio australiano más grande, gracias a la ayuda de los investigadores del Museo de Historia Natural de Eromanga. El nombre oficial de Cooper es Australopithecus cooperensis, y estos dinosaurios vagaron por la Tierra hace más de 90 millones de años. Los huesos que se encontraron eran grandes y gruesos, por lo que los paleontólogos sabían que pertenecían a una especie grande. El equipo utilizó tecnología 3D para escanear cada hueso y poder compararlos con otras especies. El Australopithecus cooperensis era un tipo de titanosaurio, una especie de herbívoros que pertenecía a la familia más grande de saurópodos de cuello largo. Se descubrió que Cooper estaba relacionado con otros 3 saurópodos y parece que estos dinosaurios eran enormes. Los saurópodos son la especie de dinosaurio más grande conocida actualmente por los científicos. ¿Pero qué tan grande se hizo este monstruo? La respuesta podría marearte. Según los paleontólogos que trabajaron en estrecha colaboración con el fósil, el dinosaurio alcanzaba una altura impactante de 6.4 metros en la cadera, con una longitud total de pie de 25 a 30 metros. De pie, el dinosaurio habría sido tan alto como un edificio de 2 pisos. Tenía un cuello largo y una cola larga, patas enormes y poderosas y un cuerpo gordo y sin pelo. Australia ha estado en el mapa recientemente por los increíbles hallazgos de dinosaurios, o como dice el paleontólogo Scott Hutmull, los dinosaurios los encuentran. Número 6. Nido sentado. Los investigadores hicieron un nuevo descubrimiento impactante en China cuando encontraron el primer dinosaurio preservado mientras estaba sentado en su nido de huevos. Este es un descubrimiento único que los científicos de todo el mundo están celebrando. El dinosaurio preservado fue encontrado sentado sobre un pequeño lote de huevos, con los embriones aún adentro. Era un oviraptorosaurio, una especie de criatura parecida a un pájaro con plumas que vivió durante el período Cretácico hace 70 millones de años. El fósil fue encontrado escondido entre las rocas en la ciudad de Gansu, según el comunicado de prensa del Museo Carnegie de Historia Natural. Este es un descubrimiento emocionante porque los dinosaurios conservados en los nidos son extremadamente raros, incluso más raros que los embriones fosilizados. Si bien se han encontrado dinosaurios aviares conservados en sus huevos, esta es la primera vez que se realiza el descubrimiento de un dinosaurio real. Imagínate un velociraptor como el de Jurassic Park, excepto que con plumas de colores brillantes, sentado sobre una pila de 24 huevos. Al menos 7 de estos 24 huevos tienen los huesos preservados de los embriones parciales dentro de ellos. 3 de los embriones eran realmente visibles desde el exterior, lo que significa que los científicos podían ver los antebrazos, las extremidades traseras e incluso partes de la cola dentro de los huevos. Número 5. Monodáctilo. Los investigadores han revelado recientemente la criatura con el par de pulgares más antiguo jamás encontrado. Se le ha llamado monodáctilo porque es una especie de mezcla entre un mono y un pterodáctilo. En realidad, esta extraña criatura era un tipo de pterosaurio de solo 1 metro de ancho. Era bastante pequeño, aunque extremadamente único, porque fue el primer animal conocido por la ciencia al que se le pudo dar el visto bueno. ¿Qué hizo el monodáctilo? Era un reptil volador que podía deslizarse por el dosel de los árboles antiguos, buscando a través de los árboles bichos deliciosos. Era tan ágil y tan bueno con sus pulgares oponibles que literalmente podía arrebatar cigarras voladoras en el aire con sus manos mientras volaba. Imagina una anguila gigante, pero en lugar de garras tener patas de mono. Otra razón por la que este descubrimiento fue tan extraño es que, según el investigador Fion Waisum Ma, los pterodáctilos no eran conocidos por tener pulgares. Este es un animal único, sin otro igual durante la era de los dinosaurios ni nada igual antes de entonces. El fósil de monodáctilo se encontró en el noreste de China, petrificado dentro de un trozo de roca del período Jurásico. Probablemente vivió en algún momento entre 200 y 145 millones de años atrás, aunque los científicos todavía están desconcertados sobre cómo evolucionó para tener pulgares y por qué los animales que le siguieron nunca los tuvieron. Y ahora el número 4. Pero primero, ¿cuál es tu dinosaurio favorito? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 4. Dinosaurio con cresta. Recientemente se identificó una nueva especie de dinosaurio con cresta en México. La identificación fue realizada por un equipo de paleontólogos que encontró el fósil de la nueva criatura hace aproximadamente una década. Les tomó 10 años identificar al dinosaurio con cresta y ahora saben que era una bestia asombrosa que vivió hace 72 millones de años. Se le ha llamado Tlatolophus calorum. El descubrimiento se realizó en el estado mexicano de Coahuila y todo comenzó con la cola. Los investigadores continuaron cavando, sorprendidos rápidamente al encontrar huesos adicionales como el fémur y la escápula, e incluso el 80% de su cráneo. En realidad, fue el cráneo lo que les ayudó a identificarlo como un dinosaurio con cresta, ya que tenía la famosa cresta saliendo de su cabeza. La cresta es en realidad un enigma para los científicos, que han estado tratando de comprender su función durante décadas. Algunos paleontólogos creen que la cresta fue diseñada para aumentar la capacidad olfativa del animal. Es posible que la cresta se haya utilizado para aumentar el área de la superficie del tejido sensorial, lo que permite que el animal huela mucho mejor que los demás. Sin embargo, todavía es una teoría que funciona y los científicos no están 100% seguros. Número 3. El monstruo cornudo. Una nueva bestia con cuernos de 82 millones de años se acaba de encontrar en Nuevo México y los paleontólogos dicen que podría ser el primer dinosaurio de su tipo. El monstruo recién descubierto era un miembro de la familia Ceratopsidae. El miembro más famoso de esta familia es definitivamente el Triceratops, el mortal rival con cuernos del Tyrannosaurus Rex. La criatura una vez vagó por Nuevo México, unos 20 millones de años antes de que apareciera el Triceratops. Básicamente era el hermano mayor del Triceratops, significativamente mayor y mucho más pequeño. Mientras que un Triceratops podía crecer a unos asombrosos 9 metros de largo, este demonio cornudo más nuevo, llamado Menepheceratops, solo podría crecer alrededor de 4.5 metros. En la pequeña ventana de solo 20 millones de años, la criatura evolucionó para tener el doble de su tamaño, una hazaña de evolución bastante impresionante. El dinosaurio también sobresale por sus volantes únicos, las espinas óseas que parecen collares que crecen en la parte posterior de su cabeza. Eran completamente lisos, sin nada más que protuberancias, lo que es bastante diferente a los cuernos ornamentales en las versiones posteriores. Los paleontólogos creen que la familia Ceratopsidae continuó creciendo y evolucionando entre 145 y 66 millones de años atrás, pero se detuvo solo por ese molesto asteroide que se estrelló contra la Tierra. Número 2. La criatura más grande de todos los tiempos. En Argentina, los paleontólogos han desenterrado un dinosaurio gigantesco que puede ser uno de los seres vivos más grandes que jamás haya residido en nuestro planeta. Se llama titanosaurio y es nada menos que desalentador. La criatura fue descubierta en la Patagonia. Su fósil fue enterrado en espesos depósitos de sedimentos en la Formación Candeleros, uno de los depósitos fósiles más ricos de Sudamérica. Vivió hace 98 millones de años y era parte de la familia de dinosaurios saurópodos, la familia de dinosaurios más grande de la que hablamos anteriormente. Se encontraron 24 vértebras, incluidas partes de la cola y la pelvis, y sí, es incluso más grande que el otro saurópodo que se encontró recientemente en Australia. Mientras que el otro saurópodo tenía solo unos 30 metros, se estima que este alcanza los 50 metros. Eso lo hace del mismo tamaño que otro dinosaurio gigante encontrado en la Patagonia, llamado Patagotitán, un monstruo que vivió 100 millones de años antes de hoy. Lo creas o no, estos gigantes pueden haber vivido en casi todas las regiones de la Tierra. Al menos, los titanosaurios lo hicieron. Sus fósiles se han encontrado en todos los continentes excepto en la Antártida, y muchos de ellos superan las 40 toneladas de peso. Algunos, como el Argentinosaurus, podían pesar hasta 110 toneladas. Eso es más de 12 elefantes africanos apilados uno encima del otro. Número 1. El dinosaurio del miedo. A un nuevo dinosaurio se le ha dado un nombre que te dice todo lo que necesitas saber sobre él. Se le ha llamado el que causa miedo y es aterrador. El dinosaurio fue encontrado en Argentina y los investigadores descubrieron el cráneo extremadamente bien conservado del animal. Probablemente fue uno de los principales depredadores de la Patagonia durante el Cretácico Superior. Era enorme, tenía un mordisco poderoso y tenía garras que podían despedazar incluso a los dinosaurios más duros. ¿Pero de dónde sacó su nombre? Su nombre científico es Yucalcán, que en mapuche significa el que causa miedo. El paleontólogo principal del estudio fue Federico Giannichini y dijo que el Yucalcán era una especie de Abelisauridae, animales notables que prosperaron en los años crepusculares de los dinosaurios. Estas bestias eran similares a los tiranosaurios que reinaban en el hemisferio norte, en lugares como Canadá y Estados Unidos, pero en el sur eran los Abelisáuridos los que estaban en la parte superior de la pila de carne y específicamente el que causa miedo.
Este depredador inspirador de miedo era bastante más pequeño que su contraparte del norte. Solo tenía en promedio entre 4.5 y 9 metros de largo, pero además de ser más pequeño, se parecía a un Tyrannosaurus rex ordinario. Tenía brazos cortos y rechonchos, un cráneo muy pequeño con una cresta en la parte superior, cuernos de demonio y dientes afilados para comerse a cualquier dinosaurio u otra criatura lo suficientemente tonta como para interponerse en su camino. El USS Indianapolis. El USS Indianapolis fue descubierto gracias al multimillonario Paul Allen en el fondo del mar de Filipinas. Paul Allen fue cofundador de Microsoft y también hijo de un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Gastó un montón de su dinero en rastrear máquinas de guerra perdidas y acorazados hundidos. Después de décadas de búsqueda, finalmente localizó el USS Indianapolis en agosto de 2017. Estaba ubicado en la profundidad de más de 5.486 metros. Según el propio Paul Allen, en el momento del descubrimiento, esperaba que al tomar fotos del crucero de batalla perdido después de casi 80 años, los sobrevivientes y los miembros de la familia finalmente lograran un cierre. El USS Indianapolis se hundió durante la Segunda Guerra Mundial el 30 de julio de 1945. Fue impactado por torpedos que fueron disparados desde un submarino japonés. Solo 12 minutos después de que el primer torpedo golpeara el Indianapolis, estaba completamente bajo el agua. El hundimiento del buque se convirtió en uno de los peores desastres navales de la historia de los Estados Unidos. En ese momento había al menos 1.200 marineros a bordo. Alrededor de 300 de ellos murieron en el buque cuando fue alcanzado y 890 supervivientes quedaron atrapados en balsas improvisadas. Estaban varados en el mar, rodeados de tiburones y nadie venía a salvarlos. Cuando el buque se hundió, todos a bordo intentaron nadar juntos para reunirse en grupo, muertos de miedo. Durante varios días, los tiburones comenzaron a acumularse oliendo sangre y miedo en el agua. Iban tras los que habían sido separados de los grupos más grandes. Se desconoce cuántos murieron por ataques de tiburones, ya que muchos también resultaron heridos y sufrieron severamente de deshidratación. Finalmente fueron salvados después de 4 días y 5 noches en el agua, cuando fueron avistados por un avión de la Marina de los Estados Unidos en patrulla. De los aproximadamente 900 hombres que lograron entrar al agua, solo 316 sobrevivieron. No hubo llamada de socorro, por lo que la Marina nunca envió un grupo de búsqueda. Nadie sabía dónde se había hundido el buque, por lo que encontrarlo fue como encontrar una aguja en un pajar. En la búsqueda del buque perdido, los historiadores pudieron encontrar registros que mostraban la ubicación del buque 11 horas antes de que se hundiera. Gracias a esta información, a un ROV y a un grupo de personas muy decididas a encontrarlos, la expedición encontró el Indianapolis. Arthur Linderman, sobreviviente del Indianapolis de 93 años, dijo: "Estoy muy feliz de que lo hayan encontrado. Han pasado 72 largos años". Número 9. Bombas sin detonar. En las Islas Salomón se han encontrado más de 100 bombas sin detonar de la Segunda Guerra Mundial y no esparcidas por diferentes lugares. Todas fueron encontradas en el patio trasero de la casa de alguien. Aproximadamente 100 piezas de artillería sin detonar, es decir, bombas que nunca explotaron cuando se suponía que debían hacerlo, fueron descubiertas por un hombre que cavaba un hoyo para un nuevo sistema séptico de su casa. No tenía idea de que vivía literalmente en un campo de bombas. Si hubiera golpeado su pala con fuerza suficiente para detonar uno de los explosivos, podría haber causado una reacción en cadena que hubiera hecho volar su casa en 1.000.000 de pedazos. Según la policía de las Islas Salomón, las bombas fueron aseguradas y luego detonadas sin ningún riesgo. Quizás un problema mayor es el hecho de que esto sucedió y nadie lo sabía. Desafortunadamente, durante la guerra se lanzaron miles de bombas en todas las islas del Pacífico. Esto incluye lugares como las Islas Salomón, Palau, Papúa Nueva Guinea. Muchas de estas bombas no explotaron, simplemente golpearon el suelo y finalmente quedaron cubiertas por la hierba. Después de todos estos años, cada vez más personas están iniciando proyectos de construcción en estos lugares remotos, y esto significa que, lamentablemente para ellos, corren el riesgo de detonar accidentalmente una bomba sin detonar en su propio patio trasero. Número 8. Pastel antiguo. El 28 de marzo de 1942, los británicos llevaron a cabo su primer gran ataque aéreo contra una ciudad alemana. La Real Fuerza Aérea Británica envió bombarderos a la ciudad alemana de Lübeck. En la destrucción que siguió, 3 iglesias quedaron reducidas a ruinas, se lanzaron 400 toneladas de bombas, 25.000 personas perdieron sus hogares y se vieron obligadas a vivir en la calle, y el centro histórico de la ciudad fue aniquilado. Pero a través de todo el caos, una cosa sobrevivió: un pastel. El pastel fue descubierto recientemente en un antiguo sótano
sótano de la moderna ciudad de Lübeck. Ya no se ve muy sabroso porque tiene 79 años, pero todavía es reconocible como un pastel de avellanas en conserva solidificado. Tiene sus toppings decorativos originales, incluido un remolino de glaseado. Dependiendo de qué tan hambriento estés, incluso podrías considerar comerlo. Cuando se descubrió el pastel, todavía estaba envuelto en su papel encerado original. El panadero debió haber terminado de prepararlo, envolverlo y luego ponerlo en el sótano para mantenerlo fresco. Pero luego cayeron bombas, la casa del panadero fue destruida y el pastel se perdió durante casi un siglo. Según Lisa Wren, gerente de la excavación del proyecto, el calor de la explosión que destruyó la casa del panadero redujo el pastel solo a un tercio de su tamaño original. Número 7. Coches perdidos. Un misterioso tesoro de automóviles de la época de la Segunda Guerra Mundial fue descubierto en una cantera en la Francia rural. Al parecer, los coches estaban escondidos dentro de la cantera para evitar que fueran llevados por el ejército alemán. Y lo creas o no, no fue un equipo de arqueólogos el que descubrió estos asombrosos vehículos. Fue un profesor de educación de física de Bélgica. En su tiempo libre, Vincent Michel explora lugares urbanos abandonados. Él y algunos amigos se toparon con la cantera completamente por accidente y terminaron siendo las primeras personas en ver los vehículos en casi 80 años. Por supuesto, ninguno de ellos estaba en muy buenas condiciones. La mayoría ya se habían oxidado para hacer nada más que feos carruajes. Pero aún así, fue como atravesar un portal hacia la década de 1930. Incluso el propietario de la cantera no sabía que los vehículos estaban allí. Después de todo, había un sellado en la época de la guerra después de que los autos fueran escondidos dentro. Con todo el caos que vino en los años de lucha, fueron simplemente olvidados. Desde que el profesor de educación física hizo el descubrimiento, el propietario de la cantera ha extraído los pocos vehículos que aún se encuentran en condiciones de rescate para venderlos en una subasta. En cuanto al resto, son demasiado frágiles para moverlos y permanecerán pudriéndose en la cantera en el futuro previsible, tal vez para que otros exploradores vengan y los vean. Número 6. El fondo marino fantasmal. En el fondo del Océano Pacífico, a más de 1.600 kilómetros del país más cercano, hay un cementerio fantasmal de aviones y barcos hundidos de la Segunda Guerra Mundial. Hay tantos artefactos ahí abajo que es un tesoro de objetos de los años 40. El área del Océano Pacífico se conoce como Truk Lagoon, a más de 1.600 kilómetros de Micronesia. Fue aquí donde la operación Hailstone se llevó a cabo en febrero de 1944. Hoy hay más de 40 barcos japoneses y 250 aviones descansando en el fondo de la laguna. Los japoneses habían estado usando el área como base flotante, pero cuando las fuerzas aliadas decidieron atacar no pudieron hacer nada. Los estadounidenses descendieron sobre Truk Lagoon con la furia del infierno, destruyendo cruceros, barcos mercantes, auxiliares y paralizando severamente la presencia japonesa en el Océano Pacífico. Cuando terminaron los combates después de 48 horas, la armada japonesa estaba en mal estado. Se vieron obligados a renunciar a la laguna, abandonando sus barcos hundidos al fondo del océano. 80 años después, Truk Lagoon es uno de los cementerios submarinos para vehículos militares más grandes del mundo. El cementerio submarino sirve como un monumento muy inquietante por el ataque de los japoneses y ahora es un popular destino de buceo. ¿Te gustaría visitar este lugar? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y ahora el número 5. Pero primero quería darles un gran saludo a todos por apoyar el canal. Muchas gracias. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Paloma héroe. Un héroe inusual de la Segunda Guerra Mundial fue descubierto dentro de una chimenea. El extraño descubrimiento se realizó en Surrey, Inglaterra, y el héroe no era lo que cabría esperar. Lo que quiero decir es que no era una persona, sino una paloma. Era una paloma espía, una que sobrevivió a un difícil viaje desde el territorio ocupado por los nazis a cientos de kilómetros de su hogar. Después de completar su misión, la paloma voló de regreso a Inglaterra, se sentó en el borde de una chimenea para descansar y murió tristemente. Probablemente se debió a los vapores que provenían del fuego de abajo, o quizás del agotamiento. Cualquiera que sea el caso, cayó a la chimenea y se perdió durante 70 años. El actual dueño de la casa, un hombre llamado David Martin, encontró a la valiente paloma cuando decidió renovar la chimenea. La paloma estaba en una forma bastante áspera, no quedaba mucho de ella excepto algunos huesos pequeños, pero todavía tenía la pequeña cápsula atada al hueso de la pierna con un mensaje codificado en su interior. David y su esposa Anne desenroscaron la cápsula y descubrieron una nota escrita en papel de fumar, pero no pudieron leerlo porque estaba en código. Probablemente estaba destinado a descifradores de códigos en Bletchley Park, el centro de inteligencia donde los trabajadores luchaban para vencer a la máquina de enigma nazi. Durante la guerra, las palomas se usaron a menudo para entregar mensajes codificados a través del Canal de la Mancha, pero las únicas personas que podían resolverlos eran los hábiles decodificadores de códigos. En total, la Real Fuerza Aérea entrenó unas 250.000 aves como parte del Servicio Nacional de Palomas. En este momento, los expertos están tratando de decodificar este misterioso mensaje
salvaje, aunque sea solo para divertirse. ¿Tienes idea de que las palomas se utilizaron tanto durante la Segunda Guerra Mundial? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 4. Búnker nuclear. Un cineasta descubrió un búnker nuclear nazi secreto en Austria. El complejo previamente desconocido se encontró a las afueras de la ciudad de San Jorge, junto al río Gusén. Pero no solo encontraron simplemente por accidente, tuvieron que encontrarlo descifrando informes de inteligencia y monitoreando la radiación del área. Cuanto más se acercaban al complejo, mayor era la radioactividad. El cineasta se llama Andreas Sulzer y se encontró con informes sobre el búnker abandonado mientras revisaba viejos documentos de la CIA en 1944. Fue un espía estadounidense quien llamó la atención de sus superiores sobre la instalación, quienes finalmente enterraron la información cuando ya no estaba disponible y se volvió inútil. Según el informe, la instalación se construyó utilizando mano de obra esclava del cercano campo de concentración de Mauthausen-Gusen. En total, el sitio cubre 30 hectáreas, pero también está conectado a la fábrica subterránea donde se construyó el primer avión de combate a reacción, el Messerschmitt Me-262. Después de la guerra, los aliados miraron la instalación, pero no pensaron que fuera tan importante y lo abandonaron. El cineasta tuvo que usar enormes máquinas para rasgar el suelo y romper el hormigón para llegar al búnker subterráneo. Si bien no sabemos exactamente para qué se usó, se cree que al menos 320.000 trabajadores esclavos murieron al construirlo. Los expertos también dicen que se había utilizado para proyectos de desarrollo nuclear que nunca se completaron. Lamentablemente, el gobierno local hizo que el cineasta dejara de investigar porque técnicamente no tenía permiso. En este momento, todos siguen esperando que comience la próxima excavación oficial. Número 3. Bomba de Hong Kong. Se encontró una bomba de la Segunda Guerra Mundial en un lugar bastante improbable, justo en medio de Hong Kong. De hecho, fue encontrado en un sitio de construcción en una de las áreas comerciales más concurridas de la ciudad. 4.000 personas o más se vieron obligadas a evacuar mientras se llamaba a expertos en bombas para desarmar el explosivo. Pesaba un total de 450 kilogramos, identificada por los profesionales como una AN-M65. Este fue un tipo de explosivo fabricado por los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y luego arrojado sobre Hong Kong cuando fue operado por los japoneses. Según la BBC, en realidad no es tan infrecuente que se encuentren bombas sin detonar en el territorio de Hong Kong. Fue ocupada por las fuerzas japonesas entre 1941 y 1945 y resultó ser un área de intensos combates entre Gran Bretaña y Japón. Esta vez, la bomba fue destruida sin incidentes, pero si alguna vez alguna explota por accidente, podría acabar con una manzana entera. Número 2. Campo de batalla perdido de Papúa Nueva Guinea. Un aventurero australiano descubrió un campo de batalla perdido de la Segunda Guerra Mundial en las profundidades de la selva de Papúa Nueva Guinea. El australiano había caminado por el sendero histórico de Kokoda más de una docena de veces. El sendero serpentea a través de una gran cadena montañosa durante aproximadamente 96.5 kilómetros. Es parte de una peregrinación que los australianos continúan haciendo para honrar a los hombres que murieron aquí luchando contra los japoneses mientras intentaban avanzar hacia las costas australianas. Dado a que el aventurero Brian Freeman había pasado tanto tiempo en la jungla aquí, se había ganado un poco de reputación con la tribu local. Pudo pasar el rato con ellos y pasar las noches en su aldea. Luego le revelaron que había un lugar de batalla secreto a no más de unas pocas horas del asentamiento aislado. Brian logró convencer a los aldeanos de que lo llevaran a las profundidades de la jungla, donde encontró los restos de una batalla de la Segunda Guerra Mundial, liberada en 1942. Este fue el campo de batalla Eora Creek, perdido durante más de 70 años. Como ha estado escondido en la jungla todo este tiempo, Brian Freeman lo encontró todavía perfectamente intacto. Había sido anunciado como uno de los mayores descubrimientos de la Segunda Guerra Mundial en los últimos años. Todavía hay bombas de todo tipo en el campo de batalla, armas todavía preparadas para defender trincheras, junto con muchos recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, granadas, armas, casquillos de balas, de todo. El 22 de octubre de 1942, la lucha se desarrolló aquí durante 4 días y 4 noches. Por lo que sabemos, unos 79 australianos murieron y 69 soldados japoneses perdieron la vida. Pero cuando la lucha se detuvo, la guerra continuó y el campo de batalla se perdió. Número 1. Fantasma del Pantano. El fantasma del pantano es una de las reliquias más famosas de la Segunda Guerra Mundial que aún existen en la actualidad. El avión, el Boeing B-17E Flying Fortress, se hundió el 23 de febrero de 1942. Fue dañado por el fuego enemigo, perdió combustible y se hundió en la tierra. Esto fue mientras el avión volaba sobre Papúa Nueva Guinea, el lugar del que acabamos de hablar, donde se encontró el campo de batalla secreto. El capitán Frederick E. Elton Jr. tuvo que abandonar su avión en el pantano, mientras él y su tripulación
tripulación tuvieron que salir de la jungla. Fue una caminata brutal para la tripulación que tomó días y casi los mata. El avión se olvidó completamente. No fue redescubierto hasta 1972 cuando los pilotos comenzaron a verlo sobresalir del pantano mientras volaban sobre Papúa Nueva Guinea. En 1989, el Centro de Patrimonio de la Base de la Fuerza Aérea de Travis comenzó a hacer planes para recuperarlo, pero no sería hasta 2006 que el legendario Swamp Ghost fue finalmente sacado del pantano donde había estado durante medio siglo. Luego serían otros 4 años que el avión se quedó en el limbo en un puerto de Papúa Nueva Guinea, esperando permiso para ser importado de regreso a los Estados Unidos. Finalmente, en 2010, se envió a California, donde está siendo renovado. Uxmal. Uxmal fue una vez una próspera ciudad maya centrada alrededor de una pirámide de 40 metros de altura. Era una pirámide escalonada mesoamericana, conocida como la Pirámide del Mago. Fue una de las ciudades más grandes de la península de Yucatán y fue el hogar de alrededor de 25,000 residentes en su apogeo. Aunque nadie sabe cuándo se establecieron los mayas por primera vez en Uxmal, el asentamiento floreció entre el 600 y el 1000 después de Cristo, con un periodo de construcción importante que comenzó alrededor del año 700. La construcción de la Pirámide del Mago comenzó durante el siglo VI y la estructura se expandió continuamente los primeros 400 años. Fue construida en el estilo arquitectónico Puuc, que se caracteriza por un fondo liso y niveles superiores ornamentados. Con un suelo más rico que las áreas circundantes y más precipitaciones de las que la región ve hoy, la gente de Uxmal disfrutó de condiciones agrícolas favorables. También era rica en materias primas que se usaron para construir las magníficas estructuras de la ciudad, incluido un muro que protegía a la gente de los forasteros. Uxmal dejó de ser un bastión político alrededor del año 950 después de Cristo, según algunos estudiosos, y finalmente fue abandonado por razones que aún no están claras. Sobrevivió más que las ciudades del sur, que habían comenzado a caer el siglo anterior. La restauración comenzó en las ruinas de Uxmal durante el siglo XIX y se están realizando esfuerzos para mantener la integridad estructural de los edificios. Número 9. Ostia Antica. A 24 kilómetros al sur de Roma hay una antigua ciudad portuaria menos conocida llamada Ostia Antica, situada en la desembocadura del río Tíber. Funcionó como un puerto marítimo de la antigua Roma. Una inscripción afirma que Ostia Antica fue construida durante el siglo VII a.C. Conocida por su estado notablemente conservado, el sitio contiene un castrum o campamento militar que data del siglo III a.C., así como un templo dedicado a Júpiter, Juno y Minerva, conocido como el Capitolio. Durante el siglo I a.C., Ostia Antica vio enfrentamientos en medio de una serie de guerras civiles entre Cayo Mario y Sila. Cayo Mario atacó la ciudad en el 87 a.C., aislándola efectivamente del comercio con Roma. Luego, en el 68 a.C., Ostia Antica fue saqueada por piratas que incendiaron el puerto, destruyeron la flota de guerra de la ciudad y capturaron 2 de los políticos prominentes. Pompeyo el Grande, un importante general y estadista romano, formó un ejército y derrotó a los piratas en un año. Tras la destrucción, Ostia Antica fue reconstruida y fortificada con muros protectores. La ciudad se expandió a lo largo del siglo I después de Cristo, bajo Tiberíades, quien ordenó la construcción de un faro y un nuevo puerto. Ostia Antica se hizo tan grande que ocupó 70 hectáreas dentro de sus muros. Durante el siglo IV, la construcción se expandió fuera de las murallas al sur de la ciudad. Todavía se están haciendo descubrimientos allí. En 2008, los arqueólogos descubrieron los restos del canal más ancho jamás construido por los romanos, que mide 91 metros. Se descubrieron más ruinas en 2014, y los arqueólogos también encontraron letrinas públicas que tenían varios asientos abiertos, lo que demuestra que ir al baño no solo era algo de lo que los romanos no se avergonzaban, sino que posiblemente era una actividad social. Ostia Antica tenía baños públicos, un gran teatro, varias tabernas y posadas e incluso un servicio de extinción de incendios. También albergaba la sinagoga más antigua conocida en Europa. Número 8. El Brush of Gurness. En algún momento entre el 500 y el 200 a.C., la gente comenzó a asentarse en la costa noroeste de las Orcadas continentales, una isla en el archipiélago escocés de las Orcadas. La gente de aquí construyó
estructuras formidables durante la Edad de Hierro, llamadas Brush, que era una estructura amurallada como una fortaleza. Hay cientos de estos Brush y a menudo están rodeados de pueblos. El Brush of Gurness es quizás uno de los más importantes y fueron utilizados como estructuras defensivas y también para lucirse. El jefe de la comunidad y su familia probablemente vivían en la torre, con paredes que medían hasta 4 metros de espesor, mantuvo a raya a los asaltantes y protegió a todos los que estaban adentro, incluido el ganado que podía ser robado. Estaba equipado con un hogar central, alacenas de piedra que recubren la pared, escaleras que conducen a los pisos superiores y una palangana de agua hundida que puede haber sido un pozo para beber o usarse en rituales. Un ánfora que data del siglo I que se encontró en el sitio da credibilidad a los registros históricos que afirman que un rey de Ocni se sometió al emperador Claudio en el 43 después de Cristo. El pueblo fue abandonado en algún momento después del 100 después de Cristo y posteriormente sirvió como una sola granja hasta el siglo VIII. La última actividad conocida que ocurrió allí fue el entierro de una mujer vikinga con algunos ajuares funerarios durante el siglo IX. Hoy está en ruinas y está rodeado por los restos de múltiples pequeñas viviendas de piedra que alguna vez albergaron a los residentes de la comunidad. Era el pueblo de Brush mejor conservado y todavía contiene vestigios de la calle principal de la ciudad que conecta la entrada exterior con el Brush. Es un lugar increíble para visitar, según he oído, y nos ayuda a vislumbrar cómo era la vida durante la Edad de Hierro. Y ahora el número 7, pero primero quería dar un gran saludo a todos por apoyar el canal. Muchas gracias. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte, darle me gusta y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Volubilis. Situada en el centro norte de Marruecos, la antigua ciudad de Volubilis se estableció durante el siglo III a.C. y fue la antigua capital del reino Mauritania. Creció considerablemente después de que los romanos la conquistaron en el año 40 después de Cristo y finalmente abarcó 40 hectáreas. La ciudad estaba rodeada por 2.6 kilómetros de murallas y experimentó su mayor crecimiento durante el siglo II. En ese tiempo, aparecieron numerosos edificios públicos, incluido un templo, una basílica y un arco triunfal. Los bereberes recuperaron Volubilis durante el siglo III y a partir de entonces fluctuó entre las culturas cristiana y musulmana. Desde el siglo VIII al XI, la ciudad fue la capital de la dinastía Irisid, pero los gobernantes abandonaron el sitio y la mayoría de la población lo siguió. Posteriormente, Volubilis fue abandonada. A mediados del siglo XVIII, las ruinas fueron dañadas por un terremoto. El sitio fue identificado como Volubilis a finales del siglo XIX y para entonces había sido objeto de grandes saqueos y actos de vandalismo. Las excavaciones revelaron mosaicos, viviendas, el arco de Caracalla y edificios públicos. Hoy, Volubilis es un sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO y ha sido parcialmente restaurado. Número 6. La ciudad perdida. Excavadas en lo profundo de los bosques tropicales de la región colombiana de Sierra Nevada, las ruinas de la ciudad perdida son 650 años más antiguas que el famoso sitio de Machu Picchu en Perú. El asentamiento fue construido por indígenas alrededor del año 800 y era enorme para su época, con entre 2.000 y 8.000 habitantes en su apogeo. Además de su impresionante tamaño, la ciudad perdida también es una increíble hazaña de ingeniería, ya que los constructores diseñaron la ciudad a lo largo de una empinada cordillera de casi 1.6 kilómetros sobre el nivel del mar. La elaborada red de sistemas de drenaje y los puentes de piedra todavía son visibles hoy como testimonio de la habilidad de los constructores de la ciudad perdida. Los expertos creen que los Tairona vivieron allí hasta el siglo XVI, cuando abandonaron el sitio en medio de la llegada de los conquistadores españoles. Los indígenas que viven en la región nunca se olvidaron del sitio al que llamaron Teyuna. A propósito, mantuvieron su ubicación en secreto para evitar saqueos y vandalismo por parte de los forasteros. La ciudad perdida solo se dio a conocer al resto del mundo en la década de 1970, cuando fue redescubierta. Las ruinas ahora están abiertas al público y solo se puede acceder a ellas a través de una caminata de 43 kilómetros a través de un terreno desafiante en el calor sofocante.
Número 5. Agar Kim. Agar Kim se encuentra en la isla mediterránea de Malta y es un complejo de templos megalíticos y uno de los lugares religiosos más antiguos del mundo. Es incluso más antiguo que Stonehenge y se remonta a algún momento entre el 3600 y el 3200 a.C. El sitio consta de un edificio central formado por ábsides en forma de C y 2 o más estructuras. Fueron construidos con enormes bloques de piedra caliza, el más grande que mide 5 metros de altura y pesa hasta 22 toneladas, figuras de cuerpo grueso, un megalito con forma fálica y otra evidencia encontrada en el sitio indica que puede haber sido utilizado para rituales de fertilidad. Un altar con una parte superior cóncava y la presencia de huesos de animales sugiere además que puede haberse realizado sacrificios de animales. No hay entierros humanos en el sitio y no se han encontrado huesos humanos allí. El historiador maltés Giovanni Francesco Abela escribió durante el siglo XVII que las estructuras aquí demuestran que los primeros habitantes de Malta fueron una raza de gigantes. La gente de Gozo en Malta creía que una raza extinta de gigantes era responsable de la construcción de los impresionantes templos. Cuando los templos fueron abandonados alrededor del 2500 a.C., no fueron redescubiertos hasta el siglo XIX. Comenzaron las excavaciones, pero se ha hecho poco para restaurar el sitio. Hechas de piedra caliza blanda, las estructuras han sufrido el desgaste severo y se están desintegrando lentamente. Número 4. Duga. La ciudad romana mejor conservada de África se encuentra en Duga, en el norte de Túnez. Fundada en el siglo VI a.C., en el sitio de la antigua capital númida de Duga, el asentamiento estaba en una meseta que dominaba las llanuras circundantes, lo que daba a los habitantes una ventaja sobre cualquier forastero sospechoso. El descubrimiento de las estructuras funerarias de la Edad de Bronce, llamadas dólmenes, sugiere que el sitio fue ocupado ya en el año 2000 a.C. Sin embargo, la mayoría de las ruinas son de la época romana, incluido un teatro con capacidad para 3.500 personas, un circo de carreras de carros, pisos de mosaico, paredes adoquinadas, un baño colectivo, 2 arcos del triunfo y varios baños que datan de alrededor del 300 después de Cristo. El asentamiento contiene 20 templos, lo cual es mucho para una población que alcanzó un máximo de alrededor de 5.000 habitantes. Debido a esto, los investigadores inicialmente creyeron que Duga era un sitio religioso importante, pero luego determinaron que los residentes adinerados construyeron los templos como testimonio de su buena fortuna. El templo más famoso es el Capitolio, que fue construido durante el siglo II como una dedicación a los dioses Júpiter, Juno y Minerva, conocido como la tríada protectora de Roma. Basado en la escasa evidencia del cristianismo del sitio, parece que Duga experimentó un declive temprano durante el siglo IV. Se desconoce qué sucedió exactamente. Número 3. Pisac. Ubicado en el Valle Sagrado de los Incas, en lo que hoy es Perú, las ruinas de Pisac se encuentran entre los sitios arqueológicos más intactos del país. Construido sobre una montaña que domina la ciudad actual de Pisac y el río Urubamba, el antiguo asentamiento contiene evidencia de ocupación incluso antes de la llegada de los incas. En la zona se han encontrado vasijas de las culturas Alfarera, Lucre y Quilque, donde los primeros habitantes vivían en una ladera y cosechaban los cultivos en terrazas. Los expertos creen que el imperio inca conquistó el sitio alrededor de 1440. Bajo el emperador Pachacuti construyeron un asentamiento que funcionó como ciudadela, observatorio y sitio religioso. Apoyaba a una pequeña población y era un refugio real para la panaca del emperador, su familia y sus descendientes. Situado lejos de la capital inca de Cusco, el asentamiento permitió a la nobleza inca relajarse con relativamente poco miedo de los invasores. Pero el complejo no fue inmune a la destrucción y a principios de la década de 1530 fue destruido por Francisco Pizarro y los conquistadores españoles. 40 años más tarde, durante la década de 1570, se construyó la actual ciudad de Pisac en el Valle de Abajo. Pisac se descubrió por primera vez en la literatura moderna a finales del siglo XIX, cuando el comisionado de los Estados Unidos en Perú, Ephraim George Squire, visitó y registró un relato detallado de las ruinas incas. El complejo de 26 hectáreas se encuentra a la altura de 3.514 metros sobre el nivel del mar en algunas partes. Este destino turístico menos conocido y fuera de lo común ofrece a los visitantes una mirada fascinante de la vida precolombina de los indígenas sudamericanos. Número 2. Pergue.
Asentado alrededor del 1500 a.C. por los hititas, Perge, o también llamado Perga, estaba estratégicamente situado donde dos ríos convergen en la actual provincia de Turquía de Antalya, cerca de la costa mediterránea. Durante los siguientes 1000 años, cambió de manos varias veces entre griegos, persas, atenienses y otros. Alejandro Magno pasó por la zona en el 333 a.C. y tomó el control de la ciudad, que no se resistió. En el 133 a.C., Perga fue legada a los romanos. Según el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo visitó Perge 2 veces durante su primer viaje misionero. Durante los primeros 5 siglos de la Era Común, antes llamada la Era Cristiana, después de servir como sede del culto para la diosa griega Artemisa, la ciudad se convirtió en un epicentro floreciente del cristianismo. Un devastador terremoto hizo que los residentes de Perga huyeran durante el siglo XI y desde entonces ha estado desierta. El gobierno turco comenzó las excavaciones y renovaciones en 1946, revelando una variedad de estructuras impresionantes que incluyen un teatro, un estadio, un palacio, 2 iglesias, una fuente, acueductos, el templo de Artemisa y más. Número 1. Pula. Pula es una ciudad costera situada en el extremo sur de la península de Istria en Croacia. Debido a su ubicación estratégica, ha sido ocupada, destruida y reconstruida varias veces. Una tribu iliria fue la primera en asentarse en el área hace unos 3000 años, con Pula funcionando como una ciudad fortificada en una colina. Durante el siglo I a.C., los romanos conquistaron la ciudad y construyeron templos, un teatro, arcos, villas, una arena y un foro. Muchas de estas estructuras permanecen en su lugar hoy. Una de las estructuras más emblemáticas de Pula es el Arco del Triunfo de Sergio, que se construyó para conmemorar a los miembros de la familia local de Sergio. Aún más famoso es el estadio de la ciudad. La construcción comenzó durante el reinado de Augusto. La arena fue terminada a finales del siglo I después de Cristo por el emperador Vespasiano. Permanece en su mayor parte intacta, con muros de 30 metros y 4 torres que daban acceso a los huéspedes a los niveles superiores del edificio. Hasta 20.000 espectadores se reunieron allí a la vez para ver peleas de gladiadores. Un dosel los protegía de la lluvia, mientras que un canalón que corría debajo de la parte superior de la estructura canalizaba el agua de lluvia del edificio. Durante la Edad Media, los asientos de piedra se cosecharon para otros proyectos de construcción, pero la arena está equipada con asientos de madera y albergaba conciertos durante el verano. El trabajo arquitectónico en Pula está en curso, pero la falta de fondos para el mantenimiento en los últimos años ha amenazado con cerrar partes del sitio y el raro vistazo al pasado que ofrece la ciudad podría desaparecer pronto. La tumba del emperador Jing. El gran ejército de terracota es uno de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos jamás realizados, pero lo que mucha gente no sabe es que es solo una de las muchas tumbas asombrosas que también están repletas de estatuas increíbles. El ejército de terracota fue parte de la tumba del primer emperador de China, Shi Huang, pero se descubrió recientemente una tumba que perteneció a un emperador de la dinastía Han llamado Jing, que vivió entre el 188 y el 141 a.C. Según los registros históricos, el emperador Jing era un hombre terco y un gobernante arrogante, que una vez mató a golpes a su primo durante un juego de mesa. Jing fue fuertemente influenciado por el surgimiento del confucianismo, tenía un estilo de gobierno bastante estable que la gente disfrutaba, e incluso redujo los impuestos, no participó en demasiadas expediciones militares y dejó de castigar a la gente mutilándola. Con todo esto, pasó a la historia como un emperador bastante bueno, así que quizás su primo se lo merecía. Tras su muerte, Jing fue puesto dentro de una tumba que rivalizaba incluso con la del primer emperador, cuya tumba nunca se había abierto. Hasta ahora, se han encontrado alrededor de 8.000 estatuas como parte del ejército de terracota. Sin embargo, el emperador Jing fue enterrado con entre 40.000 y 50.000 estatuas detalladas que estaban destinadas a servirle en la otra vida. Pero no solo se llevó a los guerreros con él, se han encontrado figurillas que representan cortesanos, concubinas, bailarinas, caballos, mascotas e incluso eunucos de la corte. No está claro por qué el gobierno chino no ha prestado tanta atención a esta otra tumba, a pesar de que puede ser tan impresionante o incluso más que la del emperador Shi Huang. Número 9. Rituales con vino. Una expedición arqueológica ha descubierto recientemente restos de vino en una vasija zoomorfa utilizada en ceremonias rituales hace miles de años. Las vasijas de vino proceden del sitio arqueológico Aradetis Orgora, del país de Georgia. La expedición fue dirigida por investigadores de la Universidad Ca' Foscari de Venecia y el Museo Nacional de Georgia. La vasija data del año 3000 a.C. Tiene la forma de un animal, aunque no está claro qué tipo de animal. El recipiente tiene 3
patas en su fondo y un agujero en la parte trasera para verter, pero le falta la cabeza. Fue descubierto en los restos carbonizados de un piso donde alguna vez tuvieron lugar actividades de culto. Lo que encontraron dentro del recipiente fue polen preservado de la vid común, lo que sugiere que el vino se usaba mucho en los rituales de la antigua cultura Kura Araxes. La gente de Kura Araxes vivía en Georgia moderna, partes de Irán y la región palestina. Son la cultura prehistórica más antigua de la zona, floreciendo hasta el tercer milenio a.C. A dónde fueron y por qué desaparecieron sigue siendo un misterio. Los arqueólogos creen que el vino fue ofrecido a los dioses o consumido por quien participaba en la ceremonia ritual. También es un descubrimiento interesante porque ahora sabemos que el vino de uva se ha cultivado en Georgia durante al menos 5000 años, lo que lo convierte en uno de los rituales más antiguos. Incluso hoy en día, el vino se bebe en vasijas hechas con cuernos de animales en los rituales. Número 8. Aztecas practicaban el canibalismo. Los huesos encontrados en el Gran Templo de los Aztecas en México han revelado algunos secretos bastante inquietantes. El arqueólogo Gabino López Arenas investigó cráneos, mandíbulas y otros huesos que se encontraron como restos de ofrendas dentro del templo, así como en los alrededores del antiguo centro histórico. Estos fragmentos de huesos fueron hallados con cortes y exposición al fuego, lo que ha llevado a los arqueólogos a concluir que entre los años 900 y 1521, los gobernantes de la civilización azteca, así como sacerdotes y algunos de los guerreros más destacados, practicaron el canibalismo como parte de su religión. Según López, la evidencia encontrada en toda la antigua capital de Tenochtitlán muestra que los humanos fueron decapitados y a menudo desmembrados, y luego casi inmediatamente después de eso, fueron arrojados al fuego. Sus huesos muestran evidencia de cocción prolongada, luego de corte inmediato. Esto sugiere que los humanos fueron asados crudos sobre las llamas, luego su carne fue raspada y consumida. Pero ¿por qué los líderes aztecas más importantes se comían a otros seres humanos? Los arqueólogos dicen que tiene que ver con absorber la fuerza que aún le quedaba a los cuerpos de las víctimas. Los aztecas veían a sus víctimas humanas como las encarnaciones de los dioses que representaban, lo que significaba que cuando comían su carne compartían su divinidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no comían carne humana como parte de su dieta diaria. Esto era estrictamente un ritual para los miembros de la élite de la sociedad. Número 7. La Dama de Cao. La Dama de Cao es considerada por los arqueólogos e historiadores como la mujer más importante y poderosa del Perú antiguo. El arqueólogo peruano Régulo Franco, quien participó en el descubrimiento de la tumba de la Dama de Cao, dice que fue la primera mujer de la civilización moche en tener poder absoluto sobre la nación. Ella era la gobernante absoluta. La Dama de Cao fue enterrada en una tumba impresionante que permaneció oculta e intacta durante 1700 años hasta que los arqueólogos la encontraron recientemente. Su tumba fue encontrada en el Templo de Cao Viejo, parte del complejo arqueológico El Brujo, en la costa norte de Perú. Fue sepultada con una fabulosa colección de joyas y ajuar funerario, más que la mayoría de los reyes enterrados. También fue encontrada sepultada con 5 personas más, 2 sacerdotes, un par de guardaespaldas y una adolescente. Estas personas estaban destinadas a ayudar a la Dama de Cao en el más allá, y probablemente fueron sacrificadas. En el momento del descubrimiento, los arqueólogos no tenían idea de que estaban tratando con una reina. Estaba envuelta en 25 capas de tela, debajo de una barrera de placas de cobre. Ahora, los investigadores dicen que a los 25 años, la Dama de Cao era la gobernante más importante del pueblo moche, incluso con su poca imponente estatura de 1,40. También es una prueba de que las mujeres desempeñaron un papel mucho más destacado en las culturas sudamericanas de lo que se creía anteriormente. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Grabados de bestias. Los arqueólogos todavía están desconcertados por los descubrimientos salvajes en Sutton el tesoro más grande jamás encontrado en suelo británico. Específicamente, el descubrimiento de extrañas bestias grabadas en un misterioso artefacto ha causado cierta confusión. Como ya sabrás, Sutton es un enorme sitio arqueológico que fue excavado por primera vez en 1937. Comenzó con 2 cementerios medievales y se convirtió en un tesoro enterrado, diferente a todo lo encontrado anteriormente. Y aunque el descubrimiento se hizo técnicamente hace unos 80 años, aparecen nuevos misterios todo el tiempo. Por ejemplo, hubo un artefacto recientemente investigado por los científicos que no pudieron identificar. Según el Dr. Burning del Museo Británico, hay una pesada hebilla de oro cubierta de extrañas características y representaciones de monstruosas bestias que nadie puede entender. Las criaturas son ambiguas, con extremidades largas y cuerpos contorsionados en posiciones antinaturales. Parecen duendes o tal vez extraterrestres.
y los historiadores no entienden por qué estaban grabados en la hebilla o qué podían significar para el resto del tesoro. ¿Podría el guerrero al que pertenecía la hebilla haber estado luchando contra extraños monstruos medievales en el 625 después de Cristo cuando se perdió el tesoro? ¿O podría ser que quien elaboró la hebilla tuviera una imaginación espantosa? En este momento, los arqueólogos no tienen las respuestas y ni siquiera pueden averiguar qué tipo de monstruos se representan aquí. Número 5. Misterios de la era vikinga. Un extraño misterio vikingo se ha revelado en Noruega. Usando un georradar, un arqueólogo que trabaja en el Museo de la Universidad de NTNU descubrió 15 túmulos funerarios y 32 zanjas talladas. El problema aquí es que todos los descubrimientos se hicieron enterrados bajo hielo sólido. El arqueólogo esperó a que el suelo se congelara y se cubriera de nieve, y luego tomó un vehículo de 4 ruedas y un dispositivo de radar de penetración de suelo para ver qué podía encontrar. El radar envía señales electromagnéticas al subsuelo, pintando una imagen de lo que está oculto bajo el hielo. Es como una máquina de rayos X para el planeta. Resulta que aquí están pasando muchas cosas bajo tierra. El radar demostró que a los 2.7 metros bajo el hielo sólido hay todo un mundo de misterios vikingos. Nadie sabe quiénes están enterrados en estas 15 tumbas o qué tesoros podrían estar congelados bajo el hielo. Los arqueólogos estiman que los entierros ocurrieron entre el 650 y el 950 después de Cristo, durante lo que se conoce como la era vikinga. Uno de los túmulos funerarios más grandes se registró con una dimensión inferior de alrededor de 30 metros, lo que significa que se habría alzado sobre el paisaje antes de ser destruido y cubierto de hielo. El radar también mostró el entierro de un barco bajo el hielo, lo que significa que hay un buque vikingo con huesos humanos y ajuares. Pero debido a que el hielo es tan espeso, es básicamente imposible traer esos artefactos a la superficie, pero lo ha mantenido a salvo de ladrones de tumbas. Número 4. El zapato más antiguo. Recientemente se encontró un zapato de cuero en un pantano alemán. Este no es el titular más interesante, pero mejora cuando te enteras de que el zapato se perdió en este pantano hace 2000 años y que los arqueólogos lo descubrieron recientemente. Quienes dicen que el zapato probablemente se resbaló del pie de alguien, quedó atrapado en el barro pegajoso y está perfectamente conservado. El zapato era un tipo de sandalia simple, hecho de cuero de animal y cerrado con una correa de cuero. El zapato fue encontrado junto a los restos de un antiguo camino de madera, una colección de tablas de madera que se habían colocado a través del pantano para permitir el paso seguro de las personas. Los arqueólogos incluso encontraron un eje de carro roto. El consenso obvio aquí es que hubo algún tipo de accidente de carretera. El eje del carro de madera se rompió y alguien perdió su zapato al intentar arreglarlo. Gracias a las condiciones ácidas de la ciénaga, el zapato se mantuvo tal como estaba en el momento de su pérdida del pie de su propietario. Ahora es el zapato más antiguo jamás descubierto en la región y una gran evidencia de cómo se vestía la gente en ese momento. Número 3. Entierros de perros. En Cataluña, España, los arqueólogos han encontrado evidencia de entierros rituales de perros. Estos entierros datan de unos 4200 años antes de hoy, pertenecientes a lo que se conoce como la cultura pit grave. Eran un grupo de personas del Neolítico al sur de Europa, y el nuevo descubrimiento de los entierros de perros muestra cómo tenían una relación muy estrecha con esos animales. Parece que el perro ha sido el mejor amigo del hombre durante bastante tiempo, y esto es solo una prueba más. También es bastante interesante ver que los perros a menudo fueron enterrados junto a sus dueños, obviamente pensados como parte de la familia. El análisis genético incluso muestra que fueron alimentados con dietas similares a las que comían los humanos entonces, lo que sugiere que las personas compartían sus comidas con los perros. Hasta ahora, se han encontrado 26 perros en construcciones funerarias de 4 sitios en España. La mayoría de las mascotas solo llegaron a tener alrededor de 6 años. Sin embargo, muchos de los perros murieron antes de cumplir un año, lo que sugiere que habían sido víctimas de sacrificios rituales. ¿Pero para qué? Bueno, los arqueólogos no lo saben. Dicen que los rituales solo duran unos 100 años durante la edad de hielo. Probablemente los perros continuaron siendo enterrados con sus dueños, pero no fueron asesinados a propósito. Número 2. Fiestas de la Edad de Piedra. Parece que las fiestas ruidosas no son nada nuevo. Al parecer, hubo rave en la Edad de Piedra. Un nuevo estudio ha revelado pruebas de que nuestros antepasados bailaban como adolescentes con barras luminosas y música EDM. Sin embargo, lo estaban haciendo de manera un poco diferente. Según la arqueóloga auditiva Rita Rainio, la gente de la Edad de Piedra usaba adornos hechos con dientes de alce para crear su música. Estos adornos estaban adheridos a su ropa. Cuando bailaban, los adornos
hacían un gran ruido de traqueteo. Al parecer, esto les facilitó sumergirse en un paisaje sonoro musical, haciendo que sus cuerpos se alborotaran con el crujir de los dientes. Fue una fiesta de baile de la Edad de Piedra. Rita también lo probó ella misma, bailando sin parar durante 6 horas, mientras usaba adornos de dientes de alce, reconstruidos a partir de artefactos recuperados de tumbas prehistóricas en Rusia. En la isla Yuzhny Oleni Ostrov, un lugar de enterramiento, se encontraron 177 tumbas de hombres, mujeres y niños, y al menos la mitad contenía adornos de dientes de alce. El consenso es que la gente de la Edad de Piedra en Rusia estaba fascinada con la música y la danza hace al menos 5000 años, pero tal vez incluso más atrás. Número 1. Víctimas de la peste medieval. Se ha encontrado evidencia de que los primeros días de la gran plaga que acabó con aproximadamente el 60% de la población europea del siglo XIV, las víctimas de la pandemia recibieron entierros muy prolijos. Uno de los problemas para identificar a las víctimas de la peste hoy en día es que la enfermedad devastó el cuerpo tan rápidamente que nunca dejó marcas en los esqueletos. Pero ahora, al estudiar el ADN extraído de los dientes de las personas muertas, los arqueólogos que trabajan en el proyecto Plaga pudieron identificar a cualquier persona muerta por la plaga. Cerca de Cambridge, en Reino Unido, los arqueólogos identificaron individuos perfectamente normales enterrados en un cementerio parroquial. Esto está marcado en contraste con las fosas comunes que vinieron después. Lo que esto sugiere es que cuanto más importante era una persona, más probabilidades tenía de obtener un entierro adecuado y no simplemente ser arrojada a un pozo de cadáveres. También muestra que se tuvo más cuidado cerca del comienzo de la plaga, mientras que más tarde, después de que la mitad de la población había sido aniquilada, se echó por la borda toda discreción y la gente fue arrojada y quemada al azar. Gracias por ver el video. ¿Hubieras ido a una rave en la Edad de Piedra? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.